Bienvenidos a la jornada de la red, prácticas de edición y estrategias de posicionamiento de las revistas académicas de ciencias sociales y humanidades. Estas jornadas han sido organizadas por la Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades, Latinred Flaxo, y la Universidad Nacional de Cuyo, a través de la Secretaría de Investigación y Publicación Científica, SIPUC, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y en conjunto con la Secretaría de Investigación Internacionales y Posgrado del Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, y el área de revistas científicas y académicas, ARCA, de la Facultad de Filosofía. Hoy vamos a presentar el segundo panel, la segunda parte, indización, redes sociales y buscadores bibliográficos académicos, estrategias de las revistas. Expondrán en esta oportunidad Juan Pablo Alperín, uno de los directores del Public Knowledge Project, creadores del OJS, donde está trabajando hace más de una década. Al mismo tiempo, Juan Pablo es profesor en la Universidad Simon Fraser, en Canadá, y director de un grupo de investigación que estudia varios temas vinculados a la comunicación científica. Su exposición va a ser sobre metadatos para indización, una responsabilidad compartida entre editores y sistemas. Después de esta exposición va a exponer Carolina de Bolder, que es licenciada en Bibliotecología y Documentación, está cursando la especialización en Gestión de Información Científica y Tecnológica en la Universidad Nacional de La Plata, y coordina el Centro de Documentación e Información del Instituto Gino Germani. Su exposición va a ser sobre la visibilidad de las revistas de Ciencias Sociales y Humanidades de la UBA. Bueno, ya nos están viendo en distintos lugares, saludos desde Bernal, provincia de Buenos Aires, desde Misiones, Bahía Blanca, Brasil, México, desde nuestra provincia, y Santiago del Estero. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, le damos la palabra a Juan Pablo. Bueno, buenos días o buenas tardes. Yo les estoy hablando desde Vancouver, en Canadá, así que para mí todavía son la mañana. Un momentito que voy a poner mi presentación para tenerla, para poder ya sacar la pantalla completa. Supongo que ahí se ve bien. Perfecto, está en presentación. Perfecto. Entonces, bueno, sí, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Es una buena oportunidad para mí poder hablar otra vez. Siempre me da gusto poder hablar a mis compatriotas argentinos que de alguna manera hace muchos años ya que no voy a Argentina, y tenía pensado incluso quizá poder ir para junio, cuando estaba todo planeado, pero después ya sabemos cómo han ido las cosas para todos. Espero que se encuentren bien en estos momentos difíciles para todos y todas en Argentina y en otras partes del mundo. Como para los que no me conocen aún, yo vengo trabajando con PKP, los creadores del sistema Open Journal Systems, OJS, utilizado por alrededor de 10.000 revistas en todo el mundo, más de 3.000 en América Latina, hace ya más de una década. Y en esos 10 años he tratado, o sea, ha pasado muchas cosas en el mundo de las revistas académicas, pero hay un tema que va a ser el tema de mi presentación de hoy, que ha sido persistente durante todo este tiempo, y eso es que a pesar de tener sistemas de gestión, y en esto voy a hablar un poco del rol que OJS tiene en apoyar a tener mejores datos y organizar a las revistas, los metadatos y cómo las revistas son indexadas, y esto no es un problema específico ni América Latina ni Argentina, sino es un problema en las revistas de todo el mundo, siempre terminan teniendo algunas dificultades. Entonces les voy a comentar un poco del rol de de los metadatos para indexación, y de algunas de las problemáticas que vemos, y de quién es la culpa, y de a quién podemos acudir para tratar de resolver las dificultades que encuentran las revistas para ser indexadas correctamente. Hay dos tipos de indexación que se encuentra en el mundo digital.
Primero está lo que vemos en la indexación con la que más trabajamos, con la que más vemos todos los días, es la indexación que hacen los buscadores web, que indexan las páginas mirando al texto que aparece en las páginas. O sea, cuando ustedes van a Google, van a Yahoo, a Bing, al buscador que sea que utilicen, generalmente ellos están agarrando el texto completo que está en las páginas, bueno, y trabajan un montón de cosas y usan metadatos, pero principalmente están trabajando con lo que uno puede ver en una página. Pero a diferencia de los buscadores, servicios y bases de datos académicas, no están trabajando con lo que uno ve en la página web de la revista, sino que están trabajando con el contenido que aparece dentro de los campos de metadatos que se encuentran escondidos por detrás. Y esto es algo que parece una distinción que quizá no parece tan importante o que quizá uno no se da cuenta, pero lo que encontramos en las revistas es que todos se preocupan por poner los metadatos en los campos de tal manera de que aparezca bien y se vea bonito en la página al final. Y quiero tratar de resaltarles algunos de los problemas y dificultades que uno se encuentra cuando pensamos de esa manera. Entonces, quiero hacer esta distinción entre los buscadores tradicionales web, con lo que se ve y aparece en la página es lo bonito, es lo que importa, y los buscadores y servicios y bases de datos académicas con las que estamos trabajando cuando trabajamos con revistas. Para eso tenemos que, bueno, tener que saber y comprender para qué es que queremos ser indexados correctamente, ¿no? Porque se habla mucho de la indexación y siempre ha sido un tema en las revistas, tanto en el mundo papel como en el mundo digital, pero tratemos de hablar de para qué queremos ser indexados correctamente. Es decir, ¿por qué importa esta presentación que estoy haciendo? O sea, ¿qué es lo que vale la pena entender aquí? Primero que todo, yo creo que es lo que todos quieren, todas las revistas quieren y todos los autores que publican en ellas quieren que sus revistas estén bien indexadas porque quieren poder ser descubiertos. O sea, es decir, es una manera de ayudar a que las revistas sean más visibles, que cuando alguien busque contenido que está en una de nuestras revistas pueda encontrarlo. Pero eso no es todo. También queremos que las revistas formen parte del récord académico. O sea, es decir, que no solamente estén ahí, que el contenido que alguien pueda encontrarlo en el momento que lo está buscando, sino que esta revista forme parte de algo que más en el futuro, cuando alguien quiera descubrir qué es lo que, encontrar unas citas de alguien que construyó o que hizo algún argumento, pueda encontrarlo y que sea formalmente parte de este récord histórico que va a tener el contenido de lo que se ha aprendido, de lo que se ha estudiado. También las revistas quieren poder, o sea, más allá de ser descubiertas y ser parte del récord, queremos que también que las revistas puedan aprovechar otros servicios que existen. Y aquí, en particular, si uno quiere saber algunos ejemplos de estos, puede mirar en la página de los servicios, por ejemplo, que ofrece Crossref, que trabajan en particular con servicios de metadatos. Pero hay muchos más, y después puedo también tratar de resaltar algunos. Pero los otros servicios que se van creando y que existen ahora, requieren de que los datos que aparecen dentro de una revista se puedan trasladar de un lado a otro, y para eso es importante que los metadatos estén correctos y que puedan ser cosechados. Y en esto está relacionado a que es para poder garantizar el futuro de su contenido. O sea, eso es algo que nosotros en PKP hablamos mucho en términos de qué es ser un proyecto de fuentes abiertas guiado por la comunidad. Es que no estamos tratando de atar a que nadie tenga que seguir usando JS dentro de 20 años, dentro de 50 años. De alguna manera tienen que poder trasladar y garantizar que su revista pueda moverse a otro sistema cuando la tecnología cambie o avance, o que si la revista tiene que ser almacenada en algún lugar porque ya no se va a publicar más, pero queremos que se puedan guardar esos contenidos, poder estar garantizado de que los metadatos están correctamente almacenados va a poder garantizar que esa revista va a tener futuro, sea en otra plataforma, sea en otros formatos, para cualquier cosa que no podemos predecir hoy, cómo es que se va a necesitar usar esos contenidos. Entonces, son cosas que quizá uno no está pensando en el día al día de trabajar con la revista, pero a futuro va a ser más importante. Esto también lo pongo para que los sistemas de evaluación nos consideren mejores, porque todas las revistas, esto sé que es un tema que todos quieren ser indexados en Web of Science y Scopus, porque ahí les dan puntitos en distintos sistemas de evaluación. Por supuesto,
eso no es una razón para que para mí es importante. Los que me conocen ya les van a saber que aunque eso es una razón por ser indexado, no es una que a mí me importe. Pero lo que sí creo que es importante y está relacionado de alguna manera es que estar bien indexado es una manera de garantizar que sus citas puedan ser bien contadas. Y eso es importante no por el valor que puedan dar los sistemas de evaluación, sino por conocer cómo circulan los contenidos de la revista. Entonces, estar bien indexados puede ayudarnos con eso. Pongo citas y hablo de las citas, ¿no? O sea, porque sé que es un tema que a muchos le importa, entonces que si yo les hablo de que es una manera de garantizar que las citas se cuenten bien, van a estar poniendo más atención al resto de la presentación. A mí no me importan mucho las citas de por sí, pero sistemas como Google Scholar, Dimensions, que es una nueva base de datos también que está tratando de competir con Scopus y Web of Science, la iniciativa de Open Citations también está tratando de hacer una base abierta para las citas, y ahora la iniciativa de Open Abstracts también de manera relacionada, también tratando de crear sistemas que puedan utilizarse para evaluar y comprender la circulación de la ciencia. Entonces, para todo esto es importante tener buenas citas. Y para todo esto yo les vengo acá a decir, obviamente, con mi gorrito de director de PKP, para decirles que OJS obviamente ayuda en todo eso. O sea, todos esos campos que llenan cada vez que alguien manda un artículo y que están ahí mirando en los campos de metadatos, sirven para ser indexado correctamente. Y si les puedo mostrar por detrás el HTML, yo sé que esto a veces los colores y ven así como código, puede asustar, pero cuando uno mira detrás de una página de un artículo de OJS, puede ver que acá están todos los metadatos, los datos de DC Dublin Core, es un estándar de metadatos, y ahí están todos los distintos campos separados, y todos esos campos que empiezan en la parte inferior de la pantalla, donde dice citation, guión bajo, son específicamente para Google Scholar. Esos son los datos que Google Scholar mira. Es decir, Google Scholar no indexa de la misma manera que Google. Google Scholar mira a estos metadatos, para lo cual es importante poner en esos campos los contenidos adecuados. Pero los sistemas estos no son todos perfectos. A pesar de que tratamos de crear sistemas que ayuden a que todo esté bien indexado, podemos ver el autor más prolífico de Google Scholar es el famoso autor et al., que es lo que la gente pone en sus citas cuando no quiere poner la lista completa de todos los autores, citado millones de veces. Y por supuesto, el otro autor no tan citado, pero es el famoso, el coautor de et al. Es el doctor autor, que también ha sido citado, no tantas veces, pero también tiene su perfil ahí de Google Scholar. Es decir, los sistemas cometen errores en base porque estos errores de indexación se pueden encontrar por todos lados, incluso en bases de datos como la de Google Scholar. Y a veces estos errores son nuestra culpa. O sea, hay algunos errores de indexación que son cometidos porque el sistema, en particular, yo les puedo decir OJS, tiene un error o hay una falla que no está juntando o exponiendo bien algunos campos. ¿Sí? El caso más famoso de todo fue un correo que recibimos en 2011 de Anurag Achira, que es el director de Google Scholar, donde nos mandó un correo diciéndonos que se había dado cuenta que había errores en revistas OJS que tienen la fecha de publicación equivocada, incluso en los campos estos que les estaba mostrando antes. Y nos comenta él mismo, como él dice en inglés, dice que como se pueden imaginar, esto ha tenido un impacto significativo en la indexación de estos artículos y en determinar las citas que reciben, porque la fecha estaba incorrecta en el artículo, lo cual cuando ellos tratan de buscar qué artículo citado, los años no correspondían. Y esto es un error que introducimos en OJS con el plugin del Quick Submit, que muchos de ustedes han utilizado para poner artículos, subir campos viejos, que el sistema estaba poniendo incorrectamente la fecha en la que subían el artículo, en vez de poner la fecha de publicación original en esos campos. Y tenemos todavía, incluso estos errores todavía los encontramos con revistas que no han actualizado. Es un error que estaba en una versión 2.2 o 2.3 de JS que persistió, y como hay algunos que no han actualizado todavía sus sistemas, aún todavía persisten algunos de estos errores. Los que han actualizado ya hemos corregido esto de la mejor manera que pudimos. Pero estos errores a veces son nuestra culpa. Pero a veces, cuando
a veces no es culpa del sistema, a veces es culpa de los editores, que son los que están trabajando en las revistas, que cometen y hacen cosas un poco chistosas con los campos del mismo sistema. O sea, el sistema da opciones buenas, pero a veces no se utilizan de la manera más correcta. Podemos ver, y aquí pongo algunos ejemplos concretos, donde, por ejemplo, en el campo de citas que el sistema ofrece, hay una lista de citas, pero también pueden ver que hay un puntito en blanco entre una cita y otra. Lo cual, cuando estos datos se mandan a Crossref, que es a donde van estos datos con el depósito del DOI, se están generando que este artículo citó el doble de cosas que las que verdaderamente citó, y en esos sistemas se puede llegar a introducir errores de que estas líneas en blanco están empezando a generar o conectarse con artículos que verdaderamente no existen. Entonces empezamos a romper el récord de esa manera. También podemos ver aquí, esto es una tabla de contenidos de otra revista de OJS, donde quizá ustedes no ven, si lo están mirando, dicen, bueno, acá que esto se ve todo bien, parece que está todo en orden, pero lo que está sucediendo aquí, para los que les doy un segundo más que lo miren a ver si pueden detectar el error por su cuenta, es que si pueden ver en el campo del título, que va a aparecer por detrás en el sistema, ven que el título en el campo de ese title, ahí pueden ver que el título en español y en inglés aparecen en el mismo campo, lo cual quiere decir que el sistema está mandando el título en ambos idiomas al ser indexado con los dos títulos combinados. Y después aparece el título alternativo en portugués y en inglés en los otros campos de metadatos, pero en ningún lugar aparece en los metadatos el título en español por su cuenta. Esto quizá, como le puedo decir, uno lo mira en la página de la revista y se ve bonito, se ve bien, o sea, uno no ve un error al mirarlo, pero esto puede generar problemas de indexación en la base de datos donde los datos se van a trasladar. Y lo que puede suceder, incluso en este caso, es que cuando uno busca en Google Scholar, para que vean algunos de los efectos que esto puede tener, que uno no puede esperar, es que acá lo que está sucediendo, cuando yo miro buscamos estos artículos y miramos las versiones que aparecen en Google Scholar, que Google Scholar pone por delante a Dialnet que a la revista misma, porque los datos les parece más correctos. Y lo que pueden ver ahí, en ese, que está la T mayúscula en la palabra tempestad, yo creo que lo que está sucediendo es que Google Scholar sacó ese título correcto extrayéndolo del PDF, no de los metadatos en ese caso. Entonces ahora tenemos cosas que no están congruentes entre los dos, e incluso puede bajar el ranking de la página web de la revista en comparación a otras fuentes, lo cual va a ser más difícil que puedan poder saber qué utilidad está teniendo y los usos y las descargas que está teniendo la revista misma. Es decir, los efectos de estos errores, acá es un ejemplo muy sencillo de algo que no parece tan grave, pero que son efectos que no podemos tratar de solucionar. Este mismo error sucede también, podemos ver, también de otra página de otra revista, donde tienen en el campo del resumen, hicieron lo mismo, pusieron en el mismo campo del resumen y el abstract en inglés en el mismo campo, y lo que podemos ver acá también cuando miramos a los códigos por detrás, es lo mismo, que en el campo que dice la descripción, que es donde se pone el resumen, aparece el resumen en español y después aparece el abstract y el resumen en inglés combinados. Estas son cosas que podemos verlos en un momento. En la página parece todo bien, pero por detrás hay un problema. He tenido también, como les decía antes, que les comentaba que para garantizar el futuro de la revista, esto es algo que cuando, por ejemplo, he hecho migraciones de un sistema a otro, después hay que tratar de separar estos campos y eso genera un montón de dificultades, además de estos problemas que estamos viendo. La lista de problemas, estos son solo un par, les estoy mostrando solo un par de los ejemplos. O sea, hay una lista completa larga de problemas con el uso de los nombres y apellidos, o sea, poner editor en el campo de nombres para que, o usar solo uno de los dos apellidos en vez de usar los dos para que luego no se pueda distinguir. Un problema muy grave con revistas OJS es la falta de licencias claras y consistentes, o sea, revistas que son de acceso abierto o que deberían tener su licencia Creative Commons, aparecen con esa licencia en Cielo Redalyc, pero en la revista no tienen el campo correcto y ponen que como no ponen ninguna información, queda por default como
con el copyright cerrado, muchos datos incompletos que a veces traducen en una parte pero no traducen en otra parte, o no usan los ORCIDs, inconsistencias que se generan entre lo que aparece en el PDF final, que se preocuparon porque se vea muy bonito, pero no actualizaron los datos en el sistema. Y esta lista de problemas no me da tiempo de entrar y comentarles todas, pero lo que les puedo decir es que la cantidad de problemas con metadatos es extensa y sin fin, y las consecuencias son más graves de lo que pueden pensar. Y bueno, como les decía, estas cosas son los problemas y dificultades que uno no puede a veces predecir cuál van a ser los problemas. O sea, uno a veces no puede ver la dificultad. Podemos ver que luego nuevos servicios, herramientas, bases de datos que pueden dar más utilidad a sus contenidos pueden existir, y si los datos no están correctos no se van a poder aprovechar o van a dar errores o visualizar cosas raras. O como les comentaba, si quieren migrar de una plataforma a otra, no van a poder extraer los datos correctos para pasarlos a otra plataforma. Y estar bien indexado con los metadatos completos es una manera de asegurarse de que la revista esté preparada para cualquier eventualidad. Entonces, ser un buen editor requiere estar tratando de organizar y planear que sus revistas estén listas para cualquier cosa en el futuro. Y lo que quiero completar con esta presentación, concluir con decirles que, bueno, no es ni culpa nuestra ni culpa de ustedes solamente. Esto es una responsabilidad que tenemos compartida entre los creadores de los sistemas y los que lo están utilizando de las revistas, los editores. Ambos tenemos que hacer más para tratar de garantizar que el récord esté bien, correcto y completo. Los sistemas debemos ayudar más a exponer los errores, o sea, que cuando uno esté trabajando con la plataforma pueda saber que está haciendo algo que está fuera de la utilidad correcta. Y también ofrecer nuevas maneras de hacer lo correcto para que los editores logren visualizar lo que quieren visualizar sin tener que estar, lo que diría, como hackeando el sistema para utilizarlo. Este ejemplo que les mostré de usar poner los dos idiomas en el mismo campo, es porque las revistas quieren poder mostrar los dos idiomas al mismo tiempo. Y si el sistema no ofrece una opción para hacerlo, nunca van a poder hacerlo de la manera, entre comillas, correcta. Pero los editores también tienen que tomarse en serio este trabajo de recrear los metadatos, aun cuando estos errores de metadatos no se puedan visualizar, no se puedan ver en la página. O sea, hay que mirar por detrás, hay que tratar de comprender qué está sucediendo con estos metadatos. Entonces, es algo que no puede ser que el sistema puede ver y cachar todas estas cosas. Tiene que ser algo que los editores tienen que estar conscientemente buscando y tratando de revisar. Estamos tratando de hacer nuestra parte. OJ3 ha corregido y tratando de ayudar a visualizar estos errores, así que tratar de decirles que actualicen a la versión más reciente del OJS, porque es un tema que estamos tratando de trabajar de manera mucho más concentrada. Y también estamos preparando una guía de los errores más comunes que encontramos en los metadatos de revistas OJS para tratar de dar una guía de cómo tratar de prevenir, qué cosas buscar, qué cosas revisar y cómo tratar de corregir estas cosas. Así que estén atentos también para cuando publiquemos esa guía, que esperamos que salga en los próximos meses. Pero mientras tanto, por lo menos traten de actualizar a las nuevas versiones de OJS, que les va a ayudar mucho a tener los datos bien. Eso es lo que nosotros podemos hacer, pero también toca que ustedes hagan lo suyo. Ya con eso y mis 20 minutos se los dejo y después creo que tendremos una oportunidad para preguntas y respuestas más adelante, después de la presentación de Carolina. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Antes de dar la palabra a Carolina, vamos a agradecer los saludos desde Costa Rica, México, Venezuela, Perú, Cuba, Salta de Argentina, Paraná, Colombia, República Dominicana y Neuquén. También nos reiteran saludos desde Mar del Plata y desde Tierra del Fuego. Bueno, después de la exposición de Carolina, vamos a abrir para las preguntas a los dos expositores. Carolina, cuando quieras, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por esta invitación. Para mí es un placer estar acá en estas jornadas. Voy a empezar a compartir la pantalla.
Bueno, el tema del cual yo quiero hablarles, bueno, cuando pensé este tema fue hace muchos meses ya, y mi idea era tener una investigación un poquito más acabada de esto, pero bueno, me tocó la pandemia como a muchos otros, y la falta de tiempo hizo que no pudiese terminar la investigación como hubiera querido, pero bueno, les voy a presentar un avance, y antes de empezar con los datos de esta mini investigación que hice, me gustaría empezar por el principio, que para mí siempre es hablar un poco del término visibilidad, porque, bueno, es un concepto que en el mundo de las revistas científicas está bastante usado, pero no siempre todos nos referimos a la visibilidad con el mismo sentido. Yo acá tomé unos conceptos, no sé si estará Ceci Rosenblum presente, pero bueno, yo me gusta tomar estas frases que son de su tesis, del 2014, porque ella en uno de los capítulos habla del problema del concepto visibilidad. Y entonces ella lo que cuenta es que hay un conflicto, digamos, porque no hay un consenso absoluto para definir este término, no hay un acuerdo unánime entre toda la comunidad de científicos y editores, y bueno, como dice acá en las citas que puse, el prestigio, el impacto, la difusión, la indización y la accesibilidad son conceptos asociados a la visibilidad. Pero la mayoría de las veces, cuando uno piensa en visibilidad, piensa en la indización en las bases de datos, incluso mucha gente piensa directamente en la indización en estas bases del mainstream, como pueden ser WOS o Scopus, y en el impacto. En general siempre se piensa en eso, como impacto, citas, indización. Por ahí se deja de lado otros aspectos y otros conceptos como los que están mencionados acá, que tienen que ver con la accesibilidad, con el acceso abierto, con el medio digital, con la difusión que se haga de esa revista o de los artículos de la revista, y que a mí me parece que son términos también asociados muy importantes. Por eso yo acá les puse, no sé si se llega a ver bien, pero ese gráfico que lo armé para una ponencia anterior, en donde yo pensaba, en esa charla tuve que hablar de algunas estrategias que para mí podían tener los editores de las revistas para lograr mayor visibilidad y mayor difusión de las revistas, y bueno, ahí fue como que pensé ese plan en términos de cada uno de esos globitos, son como aspectos diferentes. Por un lado, bueno, todo este tema del posicionamiento y la indexación, como dijo Juan Pablo hace un rato, de los buscadores, de Google Scholar, pero también de la inclusión en los sistemas, bases de datos, portales, bueno, todo ese tema iría como en un bloque. También está por otro lado el tema de las redes sociales, o sea, cómo los editores o los gestores de las revistas utilizan estas redes sociales para difundir la revista y hacer que llegue a un montón de gente, a públicos diferentes. Pero después hay otros conceptos o otras áreas que no hay que perderlas de vista, que son todo lo que tiene que ver con la difusión más, digamos, tradicional, con enviar mails, armar lista de mailing y mandarle mails con la difusión a los editores, al comité académico de la revista, a los autores, difundir a través de diferentes sitios web, en los eventos, en los blogs, bueno, como no perder de vista que la visibilidad no es solamente esta cuestión de la indexación en Google Scholar y en los portales o bases de datos, que incluye un poquito más. Bueno, y acá la última frase de Ceci, que dice también, lograr una gran difusión por todos los canales posibles deberá ser uno de los objetivos principales de los comités editoriales de las revistas, para de esa manera lograr una visibilidad cada vez mayor, comenzando por índices locales, luego regionales y luego internacionales. Entonces, habiendo aclarado esto un poquito para mí qué significa el concepto de visibilidad,
vamos a ver de qué va este relevamiento. Bueno, cuando yo lo pensé, lo que me imaginaba era tomar todas las revistas de ciencias sociales y humanidades de la UBA, pero bueno, la UBA es muy grande, entonces fui acotando y terminé por elegir como en una primera instancia la Facultad de Ciencias Sociales, que es mi casa, digamos, y la Facultad de Filosofía y Letras. Y excluí la Facultad de Ciencias Económicas, la de Psicología y la de, una más, que no me acuerdo, Derecho. O sea, estas tres me quedaron por fuera y decidí, bueno, empezar el relevamiento con Sociales y con Filosofía y Letras. Y ahí, como pueden ver los números, yo solamente hice un análisis de las revistas científicas, excluí las de divulgación. Estos números que ven ahí, de Sociales 28 y de Filosofía y Letras 29, son la cantidad total de revistas científicas de cada una de las facultades. ¿Cuáles son, cómo pensé, qué métodos pensé usar para hacer este relevamiento? Bueno, por un lado, lo principal y el primer paso fue la observación de los sitios web de las revistas. Después pensé que por ahí, además de visitar los sitios web, me convenía armar un formulario para enviarle a los editores, porque hay muchos datos que por ahí no están en la página de la revista, pero sí existen, y por ahí me estaba perdiendo esa información. Entonces, por ahí algunos datos, como por ejemplo, no sé, la indexación en algún sitio, o un perfil en Google Scholar no estaba visible en la página de la revista, pero sí estaba hecho. Entonces, bueno, armé un formulario que se los envié a los editores, y con esa información que fui recabando, hice un chequeo, y en tercer lugar, entré a cada una de las bases de datos para buscar que los datos que figuraban en los sitios web sean reales. Empecé por Sociales, y lo que les voy a mostrar acá es exclusivamente un avance de los números y de los datos que obtuve de las revistas de la Facultad de Ciencias Sociales. Por un lado, lo que les quiero contar en primer lugar es que, bueno, las facultades sociales tenía un caos muy importante en el diseño de su sitio web. Yo hace muchos años que trabajo ahí, casi 15, y durante todos estos años, a medida que cada vez que empezaba una nueva gestión en la facultad, cambiaban el diseño del sitio web. Y siempre el tema de las publicaciones fue una falencia, porque estaban dispersas, no había un lugar visible en donde consultar a todas. Entonces, bueno, cuando empezó esta gestión, que ya hace 2 años que empezó, la decana, yo hablé con ella y le dije, bueno, las publicaciones hay que hacer un lugar donde se pueda acceder por orden alfabético a la totalidad de las revistas, porque se está mostrando algo que no es. O sea, se está mostrando que hay 12 revistas cuando en realidad hay 36. Entonces, bueno, con ese criterio se armó toda una movida para poder ir desde los institutos. Hay 2 institutos en la facultad, hay varios centros y observatorios, están las diferentes carreras. Bueno, se fue oficina por oficina haciendo un relevamiento, y se creó lo que ven a la izquierda, donde dice publicaciones. Ese es un acceso directo desde la home de la Facultad de Ciencias Sociales. O sea, ustedes ingresan a la página principal de Sociales, y ese acceso donde dice publicaciones, ver más, va directamente a una lista alfabética, donde están las 36 revistas, y un breve resumen de cada una, cuál es la institución editora de esa revista, y el link a su sitio web. A su vez, en las facultades sociales se instaló el OJS ya hace bastantes años, y de a poco las revistas empezaron a usarlo. Algunas, las que fueron naciendo digitales en estos últimos años, directamente lo usaron desde el número 1, pero muchas otras revistas que ya existían empezaron a hacer la migración, bueno, subir de a poco sus números
de forma retrospectiva. De esta forma se llegó hoy en día a tener en el portal de OJS 24 revistas, o sea, de las 36 revistas que existen en la facultad, 24 están en el portal OJS. Lo interesante es que todas las revistas son en acceso abierto, y de las 36, todas están en soporte digital, y solamente hay 6 que mantienen ambos soportes, o sea, se siguen editando en papel, pero también en soporte digital. Yo creo que con el tiempo esto va a dejar de suceder, porque de hecho en los últimos 4 o 5 años, como 5 revistas más o menos dejaron de publicarse en papel y pasaron a ser absolutamente en exclusividad en formato digital, así que me parece que esto es algo que va a ir migrando para ese lado. Y después, como ven ahí en el cuadro de la derecha, la procedencia, bueno, según los 2 primeros son institutos, el primero es el Gino Germani, que es donde yo trabajo, es un instituto de América Latina y el Caribe, tiene 5, hay otras 5 de observatorios. Después en las carrera de Ciencia de la Comunicación tiene 3 revistas, la Sociología tiene 2 revistas, la Trabajo Social 1 y Ciencias Políticas 1. O sea, esto es algo bastante extraño, por lo menos para mí, que cada carrera tenga revistas propias, incluso más de una. Y después la facultad tiene 3 revistas propias de la facultad. De esas 3 revistas hay una que es científica y hay otras 2 que son de divulgación. Un dato también interesante es que el 2019 solamente publicaron 388 artículos. Esto me pareció algo sorprendente, hasta a mí que trabajo ahí adentro, porque si este cálculo lo hiciéramos para la vida entera de las revistas, sería impresionante la cantidad de artículos, o sea, la producción que tiene la facultad, y bueno, a través de sus revistas, lo que publica es mucho. Para empezar a estudiar, o sea, para hacer este análisis de los indicadores, yo lo que hice previamente fue buscar bibliografía acerca de indicadores de visibilidad. Y acá lo que me pasó fue que no encontré ningún trabajo que me satisfaga, o sea, todos tomaban alguno de los criterios que yo mencioné antes, pero no tomaban todos en conjunto. Algunos medían solamente la visibilidad a través del impacto, o sea, de las citas, otros medían la visibilidad a través de la calidad editorial, otros a través de la accesibilidad, acceso abierto, licencias Creative Commons, bueno, cuestiones más tecnológicas. Otros medían a través de la difusión, y otros a través de métricas alternativas, redes sociales, etc. Después, hablando también con Cecilia Rosenblum, ella me dijo que estaba justamente escribiendo este artículo que ven ahí abajo, Visibilidad Integral de Revistas Argentinas en Ciencias Sociales. Este es un artículo que se está escribiendo en este momento, Ceci todavía no lo publicó. Y bueno, lo interesante es que ella hace una propuesta, como ven acá, de indicadores básicos de visibilidad integral. Y ella toma otros aspectos, por eso me gustó y lo quise poner, a pesar de que todavía no salió el artículo, para ver no solo la cuestión esta de la indización en bases de datos, portales, etcétera, sino poder ir un poquito más allá y ver, por ejemplo, si las revistas tienen su perfil en Google Scholar, o si ofrecen estadísticas de uso en su propio sitio. Bueno, ella toma estos 4 indicadores. Entonces lo que yo hice para empezar con mi análisis fue definir qué datos iba a medir yo de cada revista. Por un lado, de la revista en sí están los datos propios de la revista, que son, como ven acá en este gráfico, el título, el tipo de revista, la periodicidad, formato, la institución editora, a pesar de que, bueno, sé que es de la Facultad de Ciencias Sociales, pero en realidad cada revista por ahí es hecha por un instituto, o por un grupo de investigación, o por un centro,
o por una carrera, entonces ser más específico con ese grupo editor. Después si utilizan una plataforma de gestión como el OJS o no, en qué formato, bueno, todos estos datos propios de la revista. Y después separé como en 4 grandes bloques para ver, por un lado, la visibilidad institucional, que me parece algo fundamental, que es esto que les contaba antes, cómo una institución le muestra al mundo sus publicaciones. No solamente acá por ahí hablando de revistas, sino si también publican, editan libros, puede aparecer todo en un mismo sitio. Entonces ver un poco si hay un portal de publicaciones, si ese portal está en OJS, o si no hay un portal, si cada revista utiliza diferentes sistemas de gestión. Después ver si tienen un repositorio en la institución, si el repositorio vincula a las revistas, o sea, vincula el portal de publicaciones con el repositorio, porque muchas veces queda la revista solamente en el portal, y no se incluye en el repositorio institucional. Y todo lo que publican las revistas de esta institución debería formar parte también del repositorio. Entonces es importante ver si está. Y bueno, después ver la presencia web, a cuántos clics, si yo entro en una página web de, por ejemplo, las facultades sociales, si el link a las revistas está visible, en qué parte de la página está, si entro un solo clic o tengo que hacer varios clics. Bueno, todo esto me pareció interesante. Después sí, indicadores que tienen que ver con los sistemas, portales, bases de datos, todos los que indizan o indexan, separarlos ahí por sistemas nacionales, regionales e internacionales. Después lo que tiene que ver con las redes sociales, ver si las revistas tienen páginas, tienen perfiles en sus páginas de redes sociales, tanto generales como puede ser Facebook, Twitter, Instagram, o en perfiles en redes académicas como Academia o ResearchGate. Y después todo el tema de las estadísticas, que bueno, bien lo comenté recién, lo va a publicar Ceci en ese artículo, que tiene que ver con, bueno, la revista tiene un perfil en Google Scholar, muestra sus estadísticas a través de qué sistema, qué herramienta usa, bueno, todo lo relativo a las estadísticas de uso, de descarga, etc. Con esos indicadores empecé a chequear y a medir un poco lo que iba viendo. Estos primeros resultados son solamente de sociales, como les decía antes. En cuanto a la visibilidad institucional, lo que les puedo decir es que de las 36 revistas, bueno, solamente estuve chequeando las 28 que son científicas. De esas 28, 23 están en el portal de OJS y 5 están por fuera. Ahora, de esas 5 que están por fuera, hay 2 o 3 que están en OJS, pero están en un OJS aparte, que eso también es muy extraño. En realidad no es extraño, ahora en las conclusiones les voy a decir por qué pasa esto, pero bueno, el sistema predominante es el OJS, y después hay 2 revistas que usan WordPress como un sistema de publicación. Después en cuanto a los sistemas de indexación, bueno, acá van a ver que a nivel nacional, núcleo básico, del total de las revistas, solo 6 están en núcleo básico. Sé que hay 1 o 2 que postularon ahora en el último mes, así que por ahí este número crece un poquito. Después en Malena hay 10. En los sistemas regionales, como ven ahí, Latindex, Redalix, Cielo y Amelica. Latindex tiene un 6 porque justamente Latindex hace 2 años Latindex Catálogo hizo una reconversión de sus criterios y las revistas se tenían que volver a postular para de catálogo pasar a catálogo 2.0, y muchas revistas de sociales no lo hicieron, entonces quedaron fuera. Pero hay muchas más en Latindex directorio, ahí están casi todas. En Latindex Catálogo el viejo hay un poquito más, y en el catálogo 2.0 están estas 6 que yo les muestro acá en el gráfico. En Lic solo 1, en Cielo 2 y en Amelica 1.
Y después a nivel internacional, bueno, la que tiene mayor cantidad es DOAG, el directorio de revistas de acceso abierto, le sigue ERI Plus con 10 revistas, Dialnet con 9 y MIAR con 8. Esto es un recorte, hay muchos otros sistemas, y bueno, en general son unas poquitas revistas de estas 28 que las que están indexadas en un montón de lugares, y las que no están en ninguno. Entonces, lo importante de ver esto es eso, que hay pocas revistas que están haciendo todo este camino de la visibilidad. Bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto, por ejemplo, lo del OJS? ¿Por qué hay revistas que utilizan un OJS por fuera y no están todas dentro del mismo sistema? Bueno, esto tiene que ver con las debilidades de la institución. Yo siempre digo que me gusta cuando una institución muestra lo positivo, y muestra lo que hizo y lo que hace y lo bueno, digamos, pero a mí yo siempre voy más por el lado de lo que nos falta. Será porque en sociales todavía nos falta mucho, entonces soy bastante crítica con eso, y bueno, lo que creo que son fortalezas de esta facultad, es lo que tiene que ver con el interés de los editores y las editoras por querer mejorar la calidad de las revistas, más allá de la indexación. O sea, hay muchos investigadores que se acercan al centro de documentación donde yo trabajo, que es como el lugar de referencia para ir a preguntar sobre este tema. No es una función, esto también me gusta aclararlo, no es una función que yo haya hecho desde siempre, es una función que surgió un poco por la necesidad de la comunidad, por preguntas, bueno, la necesidad misma hizo que yo me empezara a meter en este tema, que me capacitara. Finalmente me terminó apasionando y dedico muchas de mis horas de trabajo a esto, pero bueno, yo también coordino el centro de documentación y las tareas que hago tienen que ver con un montón de otras cosas. Entonces, el interés de estos investigadores de, bueno, armar revistas, gestionarlas, mejorar, ellos siempre preguntan y siempre quieren avanzar y mejorar sus revistas, pero se encuentran con una serie de debilidades de la institución que tienen que ver con, primero y principal, con que no hay una oficina o un sector o un departamento de la facultad que se ocupe de esto. No hay nadie que se ocupe ni siquiera del portal. O sea, el OJS se instaló en su momento por un pedido mío. El departamento de sistema lo instaló y dijo, ahí está, ahí lo tenés, listo. Y nunca más hizo más nada. Hace 2 años que estamos luchando con pasar a la versión 3, pero no lo hemos conseguido todavía. Por eso lo escuchaba recién a Juan Pablo hablar de, bueno, que con la versión 3 hay muchas mejoras. Esto de los metadatos seguramente está más avanzado en la versión 3. Entonces lo que nos pasa es eso, no tenemos una infraestructura adecuada, no tenemos a alguien que se ocupe de las actualizaciones del software o de hacer backups, falta una oficina, unos responsables que se ocupen de ordenar todo este caos, y bueno, falta apoyo institucional. Puede sonar un poco fuerte, pero lamentablemente yo creo que es así. O sea, creo que siempre de la boca para afuera, digamos, se dice que las publicaciones son importantes, que las revistas importan, pero no se ve esto en hechos, bueno, de tener un sector o personas dedicadas a esto. La Facultad, por ejemplo, de Sociales tiene como una secretaría de publicaciones, y las personas que trabajan en esa secretaría se dedican a las 3 revistas de la facultad. Vieron que yo antes les contaba que la facultad publica 3 revistas, una científica y 2 de divulgación. Bueno, esas personas que trabajan en la oficina solamente trabajan para esas 3 revistas. Y todas las demás se tienen que arreglar, digamos, los propios equipos, no tienen asesoramiento ni ayuda de ningún tipo. Como fortalezas, bueno, yo puse voluntades individuales, pero en realidad no me parece una fortaleza. O sea, lo puse ahí
pero creo que el avance de todo esto y el mejoramiento de los sistemas de publicación y del avance de los portales de revista no se puede lograr con voluntades individuales, lo veo día a día en la institución donde trabajo, hace falta más que eso. Entonces, acá yo uso este gráfico, donde hay varias palabras que para mí son clave en el éxito de la gestión, ya no solo de la visibilidad, sino estoy hablando ahora de la gestión de las revistas. Primero, todo lo relativo a la calidad, bueno, ser buenos y ser mejores, no solamente para estar presentes o para ser aceptados por una base de datos, sino por el simple hecho de ser mejores y ser buenos. El tema tecnológico, todo esto que les digo de tener una plataforma, de tener técnicos que sepan y que puedan ayudar en todo lo técnico y tecnológico. Bueno, tener objetivos claros, y esto también es algo que tiene que nacer, me parece, un poco desde arriba, saber qué lugar se le quiere dar a las revistas, a las publicaciones, ponernos plazos a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, e ir avanzando con un plan de gestión de revistas, el equipo, la cooperación entre los equipos, bueno, el apoyo institucional fundamental, y que el apoyo institucional se ve, digamos, por el dinero que se le pueda destinar al trabajo con las revistas y el personal. Eso por un lado. Y después, para ir terminando, siempre me gusta poner, después de lo negativo, digamos, de lo depresivo de mostrar las cosas malas, siempre me gusta poner las experiencias que a mí me motivan a seguir en esto, porque les tengo que confesar que cada tanto me deprimo por sentirme que estoy remando sola, pero bueno, después aparecen estas jornadas como las de LatinRev, aparecen redes como Sara, aparecen colegas que tienen la misma pasión que uno, y aparecen también lugares como estos 4 que yo estoy mencionando acá, las revistas, el portal de revistas de La Plata, la Oficina de Conocimiento Abierto de Córdoba, el CID de Uncuyo, con su hijo Arca, ahora voy a explicar por qué lo dijo, y bueno, y el portal de revistas de Filosofía y Letras de la UBA. Estos para mí son ejemplos modelo, y no es ninguno mejor que otro, simplemente los 4 se manejan de formas diferentes, pero creo que son exitosos en lo que hacen, y por eso me gusta mostrarlos. Ahí puse un poco datos de cantidad de personas que trabajan en la gestión de revistas, en un montón de tareas que hacen. Por ejemplo, en La Plata son 9 personas que están en una oficina que antes, esta oficina, bueno, la coordinadora es Cecilia Rosenblum, no sé ya cuántas veces la nombré, perdón Ceci, ella antes estaba en la Facultad de Humanidades y Educación haciendo este trabajo, y después pasó a estar como coordinadora del portal de la universidad. Y como ven ahí, bueno, hay gente que trabaja en la parte informática, hay desarrolladores web, hay gente dedicada a la indización, al diseño. Después tenemos otro modelo que es el de la OCA, de Córdoba, con Alejandra Nardi al frente, que es un poco más general esta oficina, y se dedica mucho a la promoción del acceso abierto, de los derechos de autor. Bueno, tienen como una función un poco más amplia, no solamente de ocuparse de las revistas. Y como ven ahí también, bueno, hay gente dedicada a la difusión en la comunicación, al portal en sí de OJS, hay informáticos, hay gente de diseño de imagen. Después está el CID de la Uncuyo, que creo que con La Plata son unos o sea, son los que tienen más experiencia para mí en cuanto a gestión de las revistas, y que hace un montón de años que vienen trabajando en lo digital. Y bueno, el CID, junto, digamos, con la biblioteca digital, se ocupan de un montón de cosas, pero entre ellas se ocupan del desarrollo del portal en OJS, bueno, la catalogación, la asignación de metadatos,
Y lo que decía de ARCA, que es el área de revistas científicas y académicas de la Facultad de Filosofía, de un Cuyo, no lo decía para nada despectivamente, lo dijo, sino que, bueno, fue un proyecto que surgió después de capacitaciones y reuniones que el CID venía haciendo para capacitar a su personal en cuanto a las revistas, y bueno, en algún momento se decidió crear esta área específica que es para esta facultad, y que viene trabajando desde que comenzaron también muy bien, sobre todo lo que tiene que ver con la difusión. O sea, para mí también son un ejemplo a seguir porque los veo muy activos en las redes y creo que eso es algo necesario. Y ellos también, como ven ahí, tienen coordinador, gente para diseño, gente de redes, gente dedicada a los JS, al marcado. Y después, por último, Filosofía y Letras de la UBA, que es la segunda parte de este relevamiento. Vamos a hacerlo seguramente con Clara, que trabaja ahí, es una de esas dos personas. Y bueno, ahí hay dos personas que son dos no docentes, que además de un montón de otras tareas que hacen en publicaciones, porque la Facultad de Filosofía y Letras edita libros también, además de todo lo que hacen, se ocupan también de, que esto me pareció súper interesante, se ocupan de la gestión del portal, del maquetado y la puesta en línea de 24 de 29 revistas. O sea, es un montón. Me pareció, nada, en algún punto es buenísimo lo que hacen, pero también me parece que dos personas para semejante tarea es muy poco. Tramitan el DOI, ayudan en la indexación, bueno, un montón de tareas que, digamos, está bueno que se las saquen a los editores, porque los editores quieren hacer otras cosas, no quieren estar tramitando el DOI o completando un formulario de 60 campos para DOAJ. O sea, ellos quieren ocuparse de lo que saben. Me parece fabuloso, pero bueno, también muestra un poco esto, cuánto personal se destina en cada una de las instituciones, quién realmente, digamos, se toma en serio lo que se hace y destina fondos y personal para estas tareas. Bueno, eso es todo. Gracias por escucharme. Gracias, Carolina, por la exposición. Nos están siguiendo desde La Matanza, Buenos Aires, desde Bolivia, desde Tandil, desde Córdoba y desde Recife, en Brasil. La intención ahora es que a través de Ramiro Oso y Julieta Viñales puedan enviar las preguntas para los expositores. Gracias, Valeria. Hay preguntas primero para Juan Pablo. Una pregunta para Juan Pablo es: ¿cómo hacemos para separar resúmenes en español e inglés si los JS solo tiene un campo para resúmenes? Eso es al menos en las versiones viejas. Sí, bueno, primero, como decía, la mejor manera de solucionar algunos de estos temas es estar en las versiones más actualizadas, porque en verdad las versiones, incluso las viejas de JS, tienen la opción de poder poner los resúmenes y todos los metadatos del artículo, el título, el resumen, palabras claves en varios idiomas. Pero en las versiones del 2. Algo, todas, este proceso era muy, había que cambiar el idioma de la pantalla, volver a recargar la página. O sea, se podía hacer, pero era molesto, y lo que mucha gente no le gustaba, más bien, es que no había manera en la versión 2.x, o sea, las versiones 2, de poder visualizar ambos idiomas al mismo tiempo en la página, como esos ejemplos que mostré. O sea, en la versión 2 no se puede hacer. Sí se puede poner los metadatos en ambos idiomas, y cuando la persona visita la página y cambia el idioma de lo que están viendo, va a cambiar el idioma del resumen. Pero es una cosa que no fluía bien. En las versiones 3 es mucho más fácil ingresar los idiomas al mismo tiempo, y hay maneras de visualizar ambos al mismo tiempo en la página final. Entonces, la respuesta corta es: sí se puede hacer en las versiones 2, tienen que habilitar el segundo idioma, recargar la página, el formulario en el segundo idioma y ponerlo,
pero la verdadera respuesta, la respuesta correcta es actualicen al 3, donde esto va a ser mucho más intuitivo. Van a poder habilitar los metadatos en múltiples idiomas y ponerlos y visualizarlos de una manera que fluye más natural. Pueden visualizar ambos idiomas al mismo tiempo, del título, del resumen, para poder copiar y hacer la traducción. Simplemente esto funciona mejor en las versiones 3 en adelante. Bien, y otra pregunta, también para Juan Pablo, ¿cómo remediar los errores del OJS en metadatos desde la edición de nuestras revistas? Y una de la misma persona, ¿podrías retomar algunas buenas prácticas desde nuestra labor editorial? Algunos consejos, me parece que... Sí, bueno, de lo primero, o sea, es un poco el trabajo esto de revisar y detectar los errores no es uno que es demasiado fácil. Y otra vez aquí las soluciones no son tan sencillas. Habría que hacer como una evaluación de cada revista y a ver qué son los errores específicos de esa revista. En algunos casos va a haber que corregirlos de manera manual, entrando en la ficha de cada artículo y corregir los datos. En otros casos se van a poder corregir quizás accediendo a la base de datos directa y haciendo cambios de manera más como programando los cambios, haciendo todos los campos, dividirlos en dos de manera más programática. No puedo dar una respuesta genérica porque va a depender de exactamente cuáles son el tipo de errores que están detectando y encontrando. Mínimo lo que sugiero es para los que estén interesados en mejorar sus metadatos, es que empiecen a tomar en cuenta, y aquí quizá el consejo, en vía de contestar la segunda pregunta también, el consejo de que en lo que estén publicando de ahora en adelante esté correcto. O sea, por lo menos, como mínimo, no introduzcan nuevos errores en la base, solo porque lo han venido haciendo de alguna cierta manera. Y el consejo más máximo que puedo dar es tener parte de su proceso de producción un paso que sea revisar los campos de los metadatos. O sea, tómenlo como un paso de la publicación, de la misma manera que están pasando a hacer la maquetación del artículo, tómense un momento antes de dar el botón de publicar, de abrir el formulario de los metadatos, revisarlo en todos los idiomas y que esté completo. De hecho, podrían incluso tener como una lista al costado diciendo qué son las cosas que tenemos que revisar que estén bien. O sea, porque a veces no son fáciles de ver. Cuando uno mira, ves el campo visualizado en HTML y parece todo estar bien, pero ¿cómo mirar por detrás? Entonces, a veces puede ser incluso publicar el artículo y luego ir a la página y mirar los metadatos en el HTML como yo mostré. O sea, revisar esos campos, que esto sea un paso en su publicación. Esa guía que dije que vamos a publicar pronto, que estamos ya preparando, ya está en sus versiones, estamos finalizándola, de buenas prácticas, va a tener algunos datos, algunas como cosas específicas que pueden buscar y mirar de los errores que son más comunes para por lo menos evitar eso, pero tengan esto como un paso de su publicación. Bien, y con respecto a esa, justamente hay preguntas sobre esa guía, si va a estar en castellano, no solo en inglés. La guía, bueno, la primera versión, como que hacemos casi todos los productos que tenemos, la primera versión va a ser publicada en inglés porque es el idioma en el que trabaja la mayoría del equipo. Pero hemos tenido muy buena, estamos trabajando un poco con el grupo Siria en México para que ellos apoyen con traducciones, el grupo Viteca también en Colombia. Y en general estas son cosas que son parte de una comunidad. Recuerden que OJS y PKP somos un proyecto de fuentes abiertas, somos un proyecto de una universidad, no somos una empresa ni tenemos recursos para hacer ni clientes que estén comprando nuestro software. Entonces, aquí lo que nosotros siempre pedimos a cambio de la comunidad es, bueno, si pueden apoyar al proyecto con estar involucrados de alguna manera. Traducciones es algo que los editores mismos pueden involucrarse en hacer. Ya sé que, como estuvo exponiendo Carolina, todos tienen demasiado trabajo y no hay apoyos institucionales, pero recuerden que JS es un software y una herramienta que se les da de manera gratuita sin pedir nada a cambio. Entonces pedimos que los que puedan hacer una traducción o apoyar o coordinar o poner a estudiantes a darles como proyectos para trabajar. Hay muchas maneras de poder apoyar,
traducciones de cosas, de guías como esta es algo que es muy fácil y de que otras personas puedan apoyar con hacer. Y lo mismo con la traducción del software. Traducciones es una de las áreas donde sí tenemos generalmente apoyo de la comunidad y es muy bienvenido porque justamente abre este tipo de productos a otros sin requerir que el equipo de nosotros tengamos expertos en hacer estas traducciones. En los viejos tiempos yo hacía traducciones de materiales de JS, pero ahora ya tampoco me da el tiempo a mí para hacerlo. Basta de aparecer en inglés, pero por favor tómenselo como una manera de poder apoyar y contribuir al proyecto a hacer esas traducciones. Entendido. Una pregunta para Carolina. Soy Jesús Miguel Delgado del Águila de Perú. ¿Qué se debe hacer con ciertas revistas que están politizadas con preferencias de autores, parcialidad? ¿Qué pregunta? Lo que pasa que hay que ver esa revista, a qué institución pertenece, si la institución tiene una determinada política de publicaciones o no, si cada revista maneja sus políticas editoriales de forma independiente, o sea, no es algo que se pueda responder con una respuesta única. Yo que estoy en el Instituto Gino Germani, las revistas son totalmente independientes y pueden elegir todo de forma independiente, no se les exige nada más que si quieren estar en el portal OJS cumplan determinadas cuestiones, pero después las revistas pueden elegir sus políticas, hacer lo que les parezca que está bien. Yo he tenido muchas discusiones porque hay mucha gente que quiere crear revistas nuevas para publicar material propio, por ejemplo, un grupo de investigación o un área sobre determinada área temática, dice yo quiero tener mi revista de sociología urbana para publicar nuestros propios avances de investigación. Entonces ahí siempre se da esta discusión de, bueno, ¿qué es una revista? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función de una revista científica? ¿Por qué no tiene que ser endogámica? Bueno, después de charlas y charlas, por ahí logro convencerlos de que es mejor que publiquen en otros lugares, sino que publiquen en sus propias revistas. O sea, que la gente de adentro publique afuera y que las revistas propias publiquen artículos de gente de otros lugares del país o de otros países. Pero es algo, si quieren publicar sus propios artículos, pueden hacerlo. O sea, después el tema es que si quieren ser indexados y las bases a las que quieren estar evalúan ese criterio, y uno de los criterios es justamente no al endogamia, o sea, que haya un porcentaje mayor de artículos de fuera de la institución que los propios, bueno, ahí no van a poder entrar. Pero no podría decir, no, tienen que hacer tal cosa, esa revista está mal, no hay que hacerla así, no, porque digamos, también hay revistas que eligen no postularse para ser indexadas, y que sobreviven y que tienen éxito y que son leídas, entonces está bien también eso. Bien. Y otras preguntas, Carolina, ¿qué estrategias recomendás para optimizar una mayor visibilidad en las revistas científicas? Bueno, justo el gráfico ese que mencionaba al principio con las estrategias, responde un poco esa pregunta. Esa presentación está, creo, por algún lado, no sé si en Facebook o en YouTube o en dónde, que fue una presentación que hice para Perú hace un mes, y que se llama justamente Estrategias de Difusión y Visibilidad de Revistas Académicas. Así que si la buscan con ese título, ahí yo detallo cada una de las estrategias que justamente tienen que ver no solo con postularse a sistemas, bases de datos, portales de indización, sino todo lo que tiene que ver con posicionamiento en buscadores, y hablo mucho del tema de las redes sociales y del buen uso de las redes sociales para hacer difusión de las revistas. Y relacionado a eso, ¿cómo congeniar el supuesto rigor científico del discurso académico con el uso de las redes sociales? ¿Cómo hacerles perder el miedo o resquemor del status quo de la academia y de la producción académica a las redes sociales?
Yo por mi experiencia creo que ese miedo ya un poco no existe. En su momento, al principio, por ahí sí notaba como este rechazo a que lo científico y lo académico no tenía que ocupar espacios en las redes sociales como Facebook, por ejemplo, donde era un lugar para el ocio y la diversión y nada más. Yo creo que ahora eso ya desapareció, que incluso Twitter y Facebook son los mejores lugares para difundir, y que no hay forma de que alguien se niegue si demostramos que la gente, el común de la gente, porque hay mucha persona que efectivamente no usa las redes sociales, no tiene perfiles y no usa, pero hay un montón más de otra gente que sí, y que lo primero que hace a la mañana cuando se levanta es agarrar el teléfono y entrar a Facebook y ver qué hay de nuevo, y entrar a Twitter y ver qué hay de nuevo. Entonces me parece que es una práctica que incluso entre los mismos investigadores se da desde hace ya tiempo, y no encuentro ningún argumento con el, digamos, importante como para decir, no, algo académico no tiene que estar. O sea, es una forma de difusión y de divulgación. Incluso muchas veces las discusiones se dan más en estos medios que en otros, porque ustedes, imagínense, una revista publicada en OJS en un portal. Bueno, sí, yo veo las estadísticas, veo que las descargan, que las leen, pero ¿dónde está la discusión? ¿Dónde se da la discusión del artículo que yo publiqué ahí? La discusión se da en las redes, que es el lugar donde uno puede escribir lo que piensa y otro lee y puede contestar y se pueden armar debates. Me parece que es el lugar recontraindicado, y bueno, hay que, si alguien todavía tiene dudas o tiene miedo, me parece que hay que sacárselo. Para Juan Pablo, Michael Espinosa Coelha, OJS, ¿puede leer el archivo Word y extraer metadatos como Editorial Manager de Elsevier? Sí, estoy tratando ahí de contestar las preguntas en el costado del YouTube. Le di una respuesta a Michael, pero respondo aquí por si no lo vio. Nosotros hemos tomado la decisión de no tratar de trabajar sacando datos de dentro de los documentos Word, porque es mantener al día de las versiones, y los problemas que se generan haciendo eso terminan siendo más grandes de las ventajas, porque aparte esos metadatos pocas veces son correctos. Entonces, de hecho, yo cuando hago envíos a revistas con mis artículos, que muchas veces termino mandando a las plataformas de ScholarOne y otras, esos datos generalmente no son capturados. Lo que hemos tratado de hacer en vez estamos tratando de hacer como parte del proceso que tenemos con trabajar con datos XML y poder generar los XML, es hacer una extracción de metadatos para el artículo completo y la producción del XML en general. Y eso es algo que venimos trabajando hace mucho tiempo, pero que esas tecnologías terminan siempre no funcionando en todos los contextos para todas las revistas, y con una herramienta como la nuestra, que trata de atender a 10.000 revistas de todas las áreas, en todos los idiomas, tener una solución que nos sentimos cómodos poniendo y disponibilizando a todos es difícil. Entonces es algo que sí venimos trabajando, pero no creo que las ventajas que se ganan con eso no valen la pena cuando uno tiene que considerar las dificultades que va a generar para los demás. Bien. También Juan Pablo, otra, dice Héctor Camilo Bello Wilches, ¿es posible obtener los parámetros que se solicitan para poder indexar en una revista? Perdón, otra vez, sí, los parámetros. ¿Es posible obtener los parámetros que se solicitan para poder indexar una revista? Bueno, aquí hay sistemas, o sea, estamos hablando de dos tipos de indexación, ¿no? Esto es quizás algo que no dejé suficientemente claro con mi presentación. O sea, una cuestión es que una base de datos te acepte para estar dentro de su sistema. Y estos son los parámetros que pueden tener cada una. Que acá quiero aclarar que porque siempre se habla mucho de las bases de datos como la de Scopus y Web of Science, como si tuvieran algún criterio claro y explícito que uno puede cumplir para ingresar. No, estas son decisiones comerciales, decisiones editoriales donde ellos deciden que una revista quieren que ingrese porque cumple algún objetivo de cómo quieren crecer sus bases de datos. No tiene nada que ver con la calidad ni los detalles de la revista. Yo estoy hablando de la indexación
en sentido más general, en el sentido de cómo es que los contenidos de una revista pueden ser cosechados, almacenados, utilizados, aprovechados por todos los sistemas paralelos que conjuntamente forman el sistema de comunicación científica, la infraestructura de comunicación científica. Entonces, para este tipo de indexación más general, no hay una serie de criterios de que tienen que cumplir de mínimos requisitos. Es cuanto más de tus metadatos, de tu información en tu revista, se pueda indexar y cosechar, más va a poder ser utilizada por una mayor parte de ese sistema de comunicación, de esa infraestructura. Por ejemplo, esta nueva iniciativa de resúmenes abiertos es una nueva iniciativa, se acaba de lanzar hace un par de semanas. Para eso requiere que uno esté depositando los resúmenes en Crossref. Esta es la manera que están cosechando. Las revistas que están utilizando DOIS de OJS ya están enviando esa información, porque de hecho las revistas OJS mandan más fichas más completas a Crossref que cualquier sistema de incluso todos los comerciales, porque juntamos esos datos. Entonces, de esa manera, eso es parte de la participación. Ahora, si la pregunta viene del lado del otro tipo de indexación, ahí eso depende de cada base de datos. O sea, si uno quiere, ¿cuál es el requisito mínimo de Scopus? ¿Cuál es el requisito mínimo de Latindex? ¿Cuál es el requisito mínimo de Cielo, de Redalic? Esos son distintos sistemas que indexan y cada uno puede decir, solo te voy a indexar si cumples ciertos criterios. Entonces, no hay una respuesta genérica a esa primera pregunta, pero para la segunda es cuanto más tienes indexado, más puedes formar parte y aprovechar el resto de la infraestructura de comunicación científica. Para ambos, ¿cuántas personas serían el ideal para que una revista científica funcione bien dentro del equipo? Me parece que es la pregunta. Si hay un número ideal o no. Un número ideal, bueno, también ahí depende, todo depende. Depende, por ejemplo, un tema fundamental es de la periodicidad de la revista. No es lo mismo una revista que se publica una vez al año que una trimestral o cuatrimestral. Depende del volumen de artículos que reciba esa revista. Hay revistas que por número publican 6, 7 artículos y hay otras que publican 25 artículos. Así que cada revista más o menos tiene que calcular el tiempo que utiliza para, que le presta, digamos, a un artículo, desde que llega, desde que pasa por una revisión por el comité editorial, si va o no va, la elección de los revisores, el diálogo con los revisores, el envío, la recepción, vuelta a los autores, la corrección de estilo, la maquetación, bueno, ese cálculo de lo que uno tarda, digamos, el trabajo que hace una persona con un artículo y después todo lo que viene después, ¿no? El tema de los metadatos, de la asignación de metadatos y cuando ya se publica, hacer todo este recorrido, este plan de indexación que puede ser también en etapas. Yo creo que es muy variable, pero 3 personas que estén dedicadas, 2, 3 personas que puedan dedicarse a, digamos, la parte tecnológica, subir los archivos, maquetarlos, subirlos a la plataforma, siempre y cuando tenga una periodicidad asidua y publique una determinada cantidad, 2, 3 personas es lo ideal. Después también depende de esto, si en la institución se maneja todo, o sea, cada equipo editorial es independiente y hace todo ese equipo, o si esta oficina que puede existir se va ocupando de algunas cuestiones y les va quitando responsabilidades a los editores y va asumiendo tareas que tienen que ver más con esta parte técnica de la edición. Así que, bueno, te digo 2 o 3, pero pueden ser más o menos dependiendo la revista. Y Juan Pablo, no sé si querés aportar algo. No tengo mucho que sumar, que estoy de acuerdo con Carolina. O sea, no hay depende de cada revista, es exactamente lo que está diciendo Carolina. Depende cuándo y qué apoyos tenga, porque unas puede tener personas dedicadas a trabajar la revista a tiempo completo, puede ser que uno no tenga gente que no está trabajando para la revista, pero que de apoyos, de alguna manera uno pueda acudir a recursos, sea técnicos o humanos, para que apoyen, aunque no estén trabajando involucrados en el día a día de la revista.
Hay revistas que trabajan con un presupuesto de 0 o presupuesto de negativos, ¿no? Porque consumen recursos que ni siquiera existen, y hay revistas que tienen, las revistas más grandes, que tienen presupuestos de cientos de miles de dólares. Entonces, no podemos dar una respuesta general a esto. Hay todos los casos, depende de los contextos y depende de qué es lo que estén tratando de hacer. Lo único que puedo agregar es que sepan que hay muchas revistas trabajando con muy pocas personas o con recursos muy limitados que están haciendo un muy buen trabajo, y que no es que teniendo más recursos el trabajo puede ser mejor. Lo que hay que tratar de hacer más bien es cómo acomodar los objetivos y la función de la revista a los recursos que uno tiene. Entonces, en algunos casos eso puede querer decir publicar menos artículos por año, o publicar y trabajar tratando de hacer un muy buen trabajo con el proceso de revisión y hacer una cuestión formativa para los que envían, y que eso sea el foco de los recursos que existen. Traten de acomodar lo que ustedes pueden hacer para hacer un buen producto. Y si no, es retrasar y mandar los artículos a otro lado, si uno no tiene la capacidad de llevarlos adelante. Se pueden acomodar las cosas por los dos lados. O sea, se puede conseguir más recursos, o se puede tratar de disminuir la carga. Y no es una revista menos por publicar menos artículos. Es una revista menos cuando hace el trabajo a medias y no terminan pudiendo cumplir con una calidad de los contenidos que uno pueda sentirse orgulloso. Y las dos últimas preguntas, y ya cerramos este espacio, son para vos, Juan Pablo. María Margarita Flores Santiago: ¿por qué cuando subo las citas de los artículos no aparece la dirección URL? Eso le sucede en la versión 2 del OJS. Sí, aquí también ya contesté por escrito un poco, pero le aclaro, porque no me queda exactamente claro cuál es el problema que está teniendo, pero dos cosas. Primero, actualicen al 3. ¿Sabes? No puedo, ya sé que es difícil, ya sé que hay revistas, porque no es porque esto es algo que funciona bien en el 2, pero es que no podemos como sistema nosotros seguir continuando dando apoyo a una plataforma que ya tiene muchos años que no la estamos manteniendo, y que siguen revistas. Yo sé que va a ser una inversión de tiempo y recursos en actualizar, pero nosotros seguimos dedicándonos en mejorar y brindar funciones a la plataforma, así que no puedo pedir más de que hagan el esfuerzo, porque cuanto más tiempo pasa, más difícil es. Pero la respuesta también es que aparecen las referencias en la página del resumen, no en la página del artículo. Entonces quizá eso es lo que está creando ahí la confusión. Y algunas revistas, si no ponen en la página del resumen o no están linkeando al resumen, no están pudiendo visualizar esas referencias. Bueno, y la última tiene que ver, porque Karina Muñoz dice: debimos cambiar a la URL y los números anteriores estaban duplicados actualmente en los dos portales. ¿Alguna recomendación para evitar esta duplicación? Sí, aquí mi respuesta a esto también es algo que yo creo que Carolina también vio cuando las revistas aparecen en varios. O sea, hay veces que las revistas aparecen en más de un lado, ¿no? Están en portales separados, pero luego en algunos otros portales aparecen juntos. Y esto en general crea confusión para los que... Y hace que el trabajo del editor sea más difícil cuando tiene que estar pensando en la presencia de una revista en ambos lados. Y también hace más difícil comprender cuál es el uso, porque cuando el uso está dividido en 3 portales, yo puedo ver, bueno, este artículo tiene 5 descargas, resulta que fue descargado 3.000 veces en el otro portal, pero yo no las vi. Entonces, en verdad es un problema más desde el punto de vista de la revista y el editor que del usuario. El usuario, cuando busca y encuentra una versión u otra, quizá no crea esa conexión con la revista, pero obtiene sus contenidos. Entonces, esto de tratar de evitar la duplicación es más bien como una manera de tratar de tener control y conocimiento de una revista, y por eso sí vale la pena tratar de evitarlo. Pero por otro lado, no es tan problemático, siempre y cuando, y esto aquí es el clave, siempre y cuando los datos y los metadatos que están presentes en ambos lugares sean iguales. En cuanto se empiezan a generar problemas con la duplicación y crean un problema para el sistema completo, es cuando entonces los metadatos en un lado son distintos que el otro. Y eso comenté yo un ejemplo de esto, que es muy común, de hecho pasa en muchísimas revistas, que no ponen sus licencias claras en su plataforma JS,
Entonces tienen una licencia de CC BY en un portal y una licencia de derechos de autor cerrado en otro. Y entonces acá, ¿cómo sabemos como sistema cuál es la licencia que deberíamos estar aplicando? Se empiezan a generar problemas cuando las cosas no están sincronizadas. Entonces, eso está, con eso ya... es un problema y no es un problema dependiendo de cómo lo estén, cuán bien esté organizados los datos. Entendido. Esa es la última pregunta. Valeria, si querés continuar. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias Carolina y Juan Pablo por la exposición. Nos queda invitarlos al cierre de las cuartas jornadas LatinRep el próximo jueves 22 de octubre a las 9:30. El cierre estará a cargo de la doctora Fernanda Beigel, que es directora del doctorado de la Facultad de Ciencias Políticas, doctora en Ciencias Sociales, profesora en esa casa de estudios, y también ahora está como referente en UNESCO para las ciencias sociales. Bueno, nos saludamos, quedamos para la próxima jornada entonces. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias a todos.